nosotros una tremenda bendición poder compartir la eterna palabra de Dios a través de este hermoso ministerio que es Pregoneros de Verdad. En esta oportunidad vamos a encontrarnos con un tema apasionante, un tema central del Evangelio, un tema central de esta salvación eterna del alma, y ese tema se llama arrepentimiento. Es el Evangelio del arrepentimiento. Y para ello vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el versículo número 45, que dice así la eterna palabra de Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Qué maravillosa palabra cuando el Señor Jesucristo resucitó y llegó con este mensaje tan profundo que cambiaba la mente, que perdonaba el pecado, que abría el corazón y que había el entendimiento de aquellos que iban a llevar este gran mensaje, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. Arrepentimiento significa metanoia, es decir, cambio, un cambio de la mente, un cambio de actitud. Cuando se lo aplica al pecado, significa dar la vuelta, salir del pecado, salir del lugar donde uno está y volverse por el único camino, por la única forma que hay, que es en Cristo Jesús. Es abandonar el pecado, es volver a Dios por el único camino. No hay una religión, sino que es una relación con el Señor Jesucristo, que nos adoptó como hijos. ¿Para qué? Para que a través del arrepentimiento nosotros pudiésemos ser libres. Para tener en cuenta lo que es el arrepentimiento, para tener en cuenta lo que la Biblia enseña acerca del arrepentimiento, tenemos que tener en cuenta varios puntos importantes. El primero de ellos es que el pecado provoca el alejamiento de Dios. El pecado nos hace que estemos rechazados, postergados, lejos de la presencia de Dios. El pecado provoca la ira de Dios, provoca el descontento de Dios, el juicio de Dios sobre el pecado. Y que el pecado fue llevado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos completa libertad. En ese sacrificio bendito somos aceptos a través del arrepentimiento y poder tomar esa salvación gratuita, genuina, absoluta, que provoca cambios, que transforma la actitud, que acepta a Cristo como Salvador personal y hace una nueva vida de nosotros. Lo dijo el Señor Jesucristo: era necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo resucitara de los muertos y que en su nombre se predique acerca del arrepentimiento y se predique acerca del perdón de los pecados. La misma Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, el capítulo número 17, lo siguiente, en versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, que es el mensaje del Evangelio que llega a todo el mundo. Es el mensaje que establece que Dios, habiendo
pasado por alto, habiendo olvidado el pecado de todos nosotros porque el castigo cayó en la cruz del Calvario, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, que busquen el camino verdadero, que busquen a Cristo cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros leemos en la epístola de Pedro, vamos a encontrar lo siguiente. Capítulo 3 de 2 Pedro dice que el Señor no retarda su venida. Versículo 9: no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una doctrina fundamental, el arrepentimiento. No hay evangelio sin arrepentimiento. La necesidad de que el hombre salga del lugar donde está, de que el hombre aborrezca el pecado y se levante para volver a Dios a través del único mérito que tiene el Señor Jesucristo a nuestro favor, es el arrepentimiento genuino, es el arrepentimiento que tiene la eterna palabra de Dios. No es remordimiento. Judas fue aquel apóstol que cuando vio que había vendido al Salvador tuvo remordimiento en su corazón. Quiso devolver el dinero, pero ya era tarde. Tampoco es una reforma que quisiéramos nosotros poder hacer por nuestros propios méritos. No podemos arrepentirnos por nuestros propios méritos, ni tampoco es una penitencia que tenemos que compadecer para poder llegar a la presencia de Dios. El arrepentimiento es el sentimiento de una conversión, de un cambio de mente, de un cambio de conducta, de un cambio de sentido. Es aquella parábola que el Señor Jesucristo contó de aquel joven que pidió la herencia a su padre. Y cuando él había pedido la herencia, se marchó lejos, a una provincia apartada, y allí, malgastándolo todo, llegó a lo profundo del pozo de la desesperación. Allí cuando no tenía nada, allí cuando tenía que pedir prestado, allí cuando tenía que comer la comida de los cerdos, allí cuando ya no podía salir de ese pozo profundo, dice la Biblia, volvió en sí. Este es el comienzo del camino, este es el comienzo del arrepentimiento. Y en primer lugar él recordó que en la casa del Padre muchos jornaleros hay que tienen abundancia de bienes. Por eso es que el hombre necesita recordar del amor de Dios, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por cada uno de nosotros. Es recordar que el amor de Dios está con las manos abiertas, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Él recordó. En segundo lugar, Él regresó a la casa del Padre, se levantó del lugar donde estaba. No pudo seguir estando en ese mismo lugar, no pudo seguir viviendo de esa misma manera. Y esta es la base del arrepentimiento. Es darse vuelta del lugar donde está, es abandonar el pecado y es comenzar a volver hacia Dios. Él regresó a la casa del Padre aun cuando no tenía nada. Y en tercer lugar, reconoció que se había ido lejos y necesitaba el perdón completo de los pecados. Él reconoció que necesitaba la misericordia que Dios solamente podía dar. Y cuando llegó a la casa del Padre, corrió al Padre, el Padre le perdonó, y aquí está esta gran doctrina que es el arrepentimiento, cuando Él se reconcilió con los brazos
del Padre. No hay evangelio sin arrepentimiento. El arrepentimiento es el fundamento del corazón para volver a Dios, para buscar a Dios. Deje el hombre impío su camino, deje el necio su pensamiento y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será abundante en perdonar. Toda la Biblia habla acerca de que el arrepentimiento es la base, es el fundamento, es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio para poder tener la paz con Dios, para llegar a conocer el amor de Dios y el perdón que solamente Cristo da en la cruz del Calvario por su preciosa sangre, y también reconocer que Dios, a través de este hecho magnífico, nos da la vida eterna en Cristo Jesús. El primer mensaje que trajo el Señor Jesucristo a su pueblo fue: arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Y en esta hora está cerca nuestro. Ese reino ha venido a llenar nuestros corazones. Cristo murió en la cruz por los pecadores y nosotros necesitamos volver a Jesucristo por este camino nuevo y vivo que es a través de su propio cuerpo, derramando su vida, derramando su sangre y limpiando todos nuestros pecados. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Salir del lugar donde está. Levantarse del chiquero, de la angustia, de la adversidad, del destrozo que provoca el pecado, y ponerse a caminar para recibir el perdón completo de los pecados. Este mensaje lo predicó el Señor Jesucristo a los apóstoles y dijo: es necesario que el Cristo fuese crucificado, que el Cristo resucitase y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón completo de los pecados. Tal vez usted nunca ha tomado esta decisión, la decisión de tener un encuentro personal con Jesucristo, la decisión de tener un encuentro que pueda perdonar su pecado, darle esperanza, darle una vida nueva. En esta hora la Biblia se abre para decir: venid a mí todos los que están cansados y todos los que están trabajados, que yo les haré descansar. La Biblia habla de que esta es la hora del arrepentimiento, el arrepentimiento que provoca perdón, el arrepentimiento que hace que el hombre se acerque a Dios y que reciba por la fe la salvación eterna del alma y pueda de esa manera tener vida eterna solamente en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga.